pendiente de la demanda agregada, claro, obviamente con gobierno, ¿no? Aquí dice, se cambia el valor de la pendiente a través del consumo marginal y el impuesto proporcional sobre la renta, ¿no? Esto es con gobierno. A partir de esto sería el segundo parcial, ¿ya? Acá tengo el consumo marginal. Este es de pequeña, son minúsculas. El impuesto proporcional sobre la renta o impuesto marginal. Consumo marginal o consumo proporcional sobre la renta, también se dice. Estos valores son menor a 1, mayor a 0, menor a 1, mayor a 0. También menor al 100%, mayor a 0%. Perdón. Y T pequeña también sería menor a 100%, mayor a 0%. Tengo acá la ecuación de consumo con su ingreso disponible. Entonces, cuando ya está el ingreso disponible, está presente el gobierno. ¿Ya? Después tengo la inversión autónoma, no como función, igual que en los desplazamientos. El gasto de gobierno se interpreta en cuentas nacionales como producción del gobierno. ¿Qué cuentas vienen aquí? Sueldos y salarios en cuentas nacionales. Transferencias son los subsidios que el Estado da a familias y empresas, ¿no? Y esos subsidios, evidentemente, es una ayuda para los sectores, para algunos sectores vulnerables de esos sectores de familias y empresas. Impuesto es la recaudación, el ingreso para el Estado, impuesto autónomo, y el impuesto proporcional sobre la renta es también un ingreso para el Estado. Este G es un gasto, TR un gasto, G un gasto para el gobierno, esto es un ingreso para el gobierno, ¿no? Entonces acá, planteando estas ecuaciones, además hemos dicho, si no hubiera una de estas, es cero como término, no hay que colocar en la fórmula nominal que les he dado, la general, ¿no? Acá, en forma analítica y gráfica, si el consumo marginal varía en 10%, ¿no? C pequeña, y el impuesto marginal varía de pequeña en 5% para aumentar la nueva renta de equilibrio. ¿Y cuál es la variación de renta? La pregunta es, ¿cuál es la variación de renta? En realidad, esta es la pregunta. ¿Está bien? Entonces, aquí, para aumentar la renta, el consumo marginal, positivo. Para aumentar la renta, el impuesto marginal, negativo. O sea, tiene una relación directa con la renta, el impuesto. En cambio, con las otras variables, los consumos marginales, una relación directa, ¿no? Entonces, aquí está. Esta variación implica que es positivo o negativo. Aquí varía, positivo o negativo. No podemos trabajar con los dos signos simultáneamente. Entonces, para aumentar la nueva renta, esto es lo que define qué tipo de signos van a llevar al consumo marginal, a C pequeña y T pequeña, y al impuesto marginal. Si hay alguna pregunta, hagan, porque a partir de esto es su segundo parcial. Aquellos que han sacado 100 tienen que darme examen, tienen que mandarme las fotos del examen, ¿ya? Para el segundo parcial y el final también. Entonces, acá está. Solamente ellos, ¿no? Los que tienen 100. Hay algunos observados que ya les he dicho, y eso es con mayor razón.
Entonces, tienen que nomás darme, y si no se compara nada, se va a aplazar igual. No demuestran lo que han sacado, y ahorita se van a aplazar, ¿ya? Y aquellos que demuestren una mejoría sistema van a aprobar, pues, porque ha sido limpio, digamos, yo considero así, ¿no? ¿Ya? Por eso tienen segundo y el examen final también, ¿no? Entonces acá, variación implica positivo o negativo, que define el signo, si es positivo, este término, aumentar la nueva renta. Entonces aquí va a ser 10% positivo y el impuesto negativo, tiene relación inversa. Entonces, de oficio, esta es la fórmula general que tienen. Esta es la fórmula general en gobierno, donde no he colocado una inversión de función o función de inversión, sino como inversión autónoma, ¿no? Esto de aquí adentro es el ingreso disponible, siempre es así. Los signos no pueden cambiar. De ningún planteamiento estos signos pueden cambiar. ¿Ya? Entonces, el consumo es 50 más 0,4 por el ingreso disponible es renta más transferencia menos impuesto proporcional, no hay que colocar en porcentaje, dividir entre 100, 0,30%, más inversión, más gobierno. Todo esto es el planteamiento de la demanda agregada con esos datos que se tienen. Y de ahí para adelante solamente son operaciones elementales, donde acá, por ejemplo, 50 más 20 más 30, 100. Acá adentro puedo disminuir renta menos 40, positivo menos 60, menos 20. Menos 0,30 renta, sigo haciendo operaciones elementales, 100. Esto más por más da más 0,4 por renta, más por menos da menos 0,4 por 20 y más por menos da menos 0,4 por 0,3 por renta. Ahí está. Pasa al otro mismo con signo cambiado, menos 0,4 por renta, más 0,4 por 0,3 por renta. Aquí sería 100, 0,4 por 2, 8, 100 menos 8, 92. Saco factor común, que es la renta. De este término me queda 1, de este 0,4, de este otro 0,4 por 0,3. Haciendo la operación todo en 1, miren, así tiene que hacer 0,4 por 0,3 más 1 en la máquina, menos 0,4 con 2 decimales, 0,72. A ver, hagan, van a hacer la prueba. Acá empiezan a multiplicar 0,4 por 0,3, todo esto a la máquina, más 1 menos 0,4, 0,72, con 2 decimales. 1 dividido entre 0,72 por 92, el multiplicador llega a ser 1,39, mayor a 1, y se cumple. Entonces, yo tengo con esta operación la renta de equilibrio original, pero no me pedía eso. Pero es necesario sacar el multiplicador, también tienen acá 1,39. También. Entonces, ¿qué dice? La variación de renta para aumentar la nueva renta cuando varía el consumo marginal. Bueno, entonces de este planteamiento estoy haciendo variar el consumo marginal y el impuesto marginal, los dos a la vez. Entonces el nuevo consumo marginal es igual al original 0,4
Hemos dicho la variación positiva me da 0,5, 50%. Acá, T, esta es la fórmula igual, más 0,3 más de la fórmula, y tengo que ponerle signo negativo, más por menos da menos, entonces sería 0,3 menos 0,05, 0,25 sería, y eso transmito en la fórmula, en esta fórmula, transmito colocando los valores que tengo, solamente cambiando el consumo marginal y el impuesto, nada más, lo demás es igual. Preguntas. Buenos días, licenciado. Tenía una consulta. Es inversa a la renta, ¿no? ¿La qué? ¿La C? La T pequeña es inversa. Claro. Si la renta aumenta, la T pequeña es negativo. Si la renta disminuye, la T pequeña tiene que ser positiva. En cambio, con el consumo marginal, si aumenta la renta, positivo tiene que ser C pequeña. Si disminuye la renta, negativo debe ser C pequeña, nada más. ¿Qué más querían preguntar? Ok. Lisa, buenos días. Quería consultarle. En caso de que, por ejemplo, cualquiera de los valores nos pidan la nueva, por ejemplo, el nuevo gasto de gobierno, tendríamos que hallarlo sí o sí haciendo la suma del gasto de gobierno más la variación del gasto de gobierno, por ejemplo. No, lo que está claro que aquí, bueno, en los desplazamientos sí, podía irme de término autónomo a término autónomo, ¿no ve? Porque había fórmulas con multiplicadores de términos autónomos, no había tanto problema. Acá es pendiente, no hay fórmulas. Entonces tenemos que ir nomás a preguntar de esta forma que les estoy planteando. En cambio, en la anterior, miren, creo que aquí está, les preguntaba, y esto hemos hecho, ¿no? ¿Cuál es el nuevo nivel de la inversión? El D, a ver, ¿cuál era el D acá? El D, ¿cuál sería el nivel de inversión que equilibra el presupuesto? Ah, bueno, entonces, presupuesto es el déficit. Equilibrio es 0. Y sacan la nueva renta. Bueno, eso ya les había explicado, pero acá es pendiente, no hay fórmulas, ¿no? Entonces acá he sacado, ¿ya esto es necesario hacer? No. Directamente pueden colocar, entonces pueden colocar 0,5 y aquí menos 0,25, listo. Pueden hacer de esa forma. ¿Sí? Y colocar esto acá, 0,5, esto es lo que estoy cambiando en el planteamiento general de la fórmula, menos 0,25, los signos no deben cambiar acá, estos signos no pueden cambiar. Si no está mal, si van a cambiar de positivo a negativo, de negativo a positivo, está mal. Bajo ningún punto de vista, no es racional. Entonces, saco mi nueva renta, miren, reemplazando aquí lo que he hecho ha sido operaciones elementales. ¿Qué significa? Buscar términos semejantes, hacer desaparecer signos de agrupamiento, aplicar los axiomas de igualdad, despejar la variable, eso, nada más. Acá, por ejemplo, ¿no? Multiplico, esto por esto sería 0,5 por 20, 0,5 por 0,25, ahí está. ¿Ya? 10 menos 10, 100 menos 10, perdón, 90. Todo esto en conjunto deben hacer en la máquina, ¿no? 0,5 por 0,25 más 1 menos 0,5 me da 0,625, pero aquí, como hemos dicho, dos decimales, 0,63 sería acá.
¿ya? 0.63. Y hemos dicho también que eso sea aparte del multiplicador. No pueden hacer dividido 90 dividido en 0.625, no pueden. El multiplicador hasta 2 decimales. 1 dividido en 0.625, bueno, ahí está con 3, ¿no? Pero para nosotros, para el examen es con 2 decimales. 1.6 por 90 me da 144. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál la variación de renta era la pregunta? ¿Ya? Espérenme un segundito, por favor. Bueno, entonces, al inciso A, la nueva renta hemos sacado, haciendo operaciones, 144. Si me da número entero, no hay problema. Pero, ¿cuál era la pregunta? De esta forma solamente hay una forma de resolver. En cambio, en la anterior había fórmulas de desplazamiento y directo por la presentación de la fórmula general. Pero aquí no, solamente es una sola forma. Tenemos que hacer todo este proceso, ¿no? Entonces, la nueva renta, la fórmula es igual a la renta original más la variación de renta. Despejamos la variación de renta es igual a Y actual menos Y anterior. La actual me da 144, entonces la variación había sido positivo, claro. Si ha aumentado la renta de 128 a 144, siempre la variación va a ser positiva. Y colocan solamente, no me pongan variación de renta igual, no. Solamente la pregunta es, ¿cuál es la variación de la renta? Solamente colocan 16, nada más, no con raya, solamente 16. Esa es la respuesta. Pregunta. ¿No? Ya un poco alistándonos para el examen. Bien. La segunda, el inciso B. Si el impuesto marginal aumenta, aquí ya todo lo que dice aumenta es positivo. Todo lo que dice disminuye es negativo, por si acaso. ¿Ya? Entonces acá, si el impuesto marginal aumente en 0.5, ¿no ve? El impuesto marginal significa T pequeña, aumenta, entonces el original, ¿cuánto había sido? 0,3 más 0,5, 0,8, 80%. ¿Qué va a ser 80%? Para ver dónde está.
Aquí está, 80%, 0.8. Y de la otra parte marginal, no he hablado nada, entonces se mantiene 0.4 como estaba planteado, 0.4 como se había planteado originalmente, nada que ver el otro inciso. Habla de 1. Dicen, y como es inversa, yo creo que la renta igual va a disminuir, ya que está aumentando la T pequeña. Claro, entonces la renta va a disminuir. Si miren acá, dice, si el impuesto marginal aumenta, ¿cuál es la nueva renta de equilibrio? Aquí son dos preguntas. ¿Cuál es la nueva renta? Esto va a ser menor a ¿cuál? A 128, al origen. Y por lo tanto, la variación va a ser negativa. ¿No ve? Entonces, aquí está. Lo único que ha cambiado es T pequeña. Nada más. Lo demás son los mismos datos. B con A, nada que ver. Y eso les digo porque a veces he planteado el mismo ejercicio con diferentes preguntas, ¿no ve? Y bueno, y además les he dicho es el mismo ejercicio, ya no vuelvan a sacar. Hay que fijar si es el mismo, además. Entonces acá, igual hago operaciones elementales, ¿no? Y bueno, 50 más 20 más 30, 100. Aquí sería menos 20, menos 0,8, ahí está. 0,4 por renta, más menos 0,4 por 20, menos 0,4 por 0,8 por renta. Pasa al otro miembro con signo cambiado, pasa al otro miembro con signo positivo, 0,4 por 0,8 por renta igual a 92. 100 menos, esto es 8, 92. Todo esto hay que calcular, repito, todo esto en la máquina. Empiezan 0,4 por 0,8 más 1 menos 0,4 me da 0,92 con dos decimales nada más. Y el multiplicador 1 dividido entre 0,92 con dos decimales. Aquí está. Pero dos decimales diferentes de 0. Multiplicador por 92 me da 100. Ha disminuido. Entonces, ¿cuánto era inicialmente? No de A, sino era 128. Entonces, la respuesta era para B, 100, y la variación de renta ha disminuido, menos 28, ese 28 que faltaba. Ahí está. Estas dos. Entonces, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cuál es la renta? La nueva renta y la variación. Entonces, la nueva renta, como ustedes deben contestar, sin poner nada nominal. Entonces, simplemente colocar así. 100, punto y coma, espacio, menos 28. No me dejen espacio después del 100. 100, punto y coma, recién, cuando han colocado punto y coma, espacio. Menos 28, listo, nada más. Esta es la respuesta. Yo sé que primero es la renta de equilibrio, la nueva renta de equilibrio, y después es la variación de renta. No hay problema, no me pongan nominal. Preguntas. Aquí tengo que un inciso más, C. Aquí miren, dice, cambia la pendiente de la demanda agregada. Entonces, cuando ya hablo de pendiente, significa, en estos otros no he hablado de pendiente, pero he hablado de los marginales de consumo y del impuesto, entonces pendiente. Para disminuir dicha curva a través del impuesto marginal y del consumo marginal. Entonces hay que cambiar impuesto marginal y consumo marginal.
Porque dice para disminuir dicha curva. Disminuir dicha curva implica disminuir la renta. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, de 0, no me doy valores, me daría 0,3. Si quiero disminuir la curva, aquí aumento, olvídense del signo, 0,4, 0,5, cualquier valor. Aquí, a ver, creo que esto tengo este otro. A ver, acá está. Sí. Esto ya hemos hecho, ¿no? La renta original. Bueno, el C aquí está. Lo que vamos a hacer el C. Los otros AB ya tenía en la anterior hoja, ¿no? Entonces, cambiar la pendiente, dice, de la demanda agregada para disminuir dicha curva a través del impuesto marginal y el consumo marginal. Para disminuir dicha curva significa disminuir la renta. Si digo disminuir la curva, disminuir la renta. Es igual. Tienen el mismo sentido. Por si acaso. Para aumentar la curva es aumentar la nueva renta. Entonces, acá el consumo marginal, tengo que disminuir cualquier valor, no les he puesto valor. Era 0,4, ahora es 0,2. Y aquí, para disminuir la dicha curva, es para disminuir la renta, tengo que aumentar. Esto era 0, ¿cuánto? 0,3, ahora es 0,4. Entonces, con esto ya cumple, estamos cumpliendo. Darle cualquier valor no tiene valores. ¿Ya? Y después estas son operaciones elementales. Nada más. Y aquí está claro, ¿no? Cuando baja C, la renta baja. Y por lo tanto, la variación de renta es negativa. Cuando sube T, la nueva renta baja y la variación es negativa. ¿Está bien? Pregunta si tienen alguna pregunta. Entonces, licenciado, entonces en el consumo marginal sí o sí tiene que ser menor al original. Sí, O menor, porque he dicho que disminuir dicha curva, o sea, disminuir la curva de demanda agregada. ¿Y qué significa disminuir la curva de demanda agregada? Va a significar, miren, que tenga menor pendiente, va a significar disminuir la nueva renta de equilibrio. Eso significa. ahí en el caso del impuesto aumentaría. Claro, aumenta porque tiene relación inversa con la curva o con la renta. Aumenta para disminuir la nueva curva o para disminuir la nueva renta. Y ahí estamos, hemos aumentado de 0,3 a 0,4. Hemos hecho operaciones, toda esta parte es 0,88. ¿Ya? Y el multiplicador 1.14 por 96. La variación, he pedido primero la nueva renta, sería 109.44, punto y coma, espacio, menos, no se olviden colocar, sino menos 18.56. Preguntas. Cuando ¿Sí?
Ya. A ver, ¿qué me estaban preguntando? Bien, nada. Entonces, esto responde a la parte gráfica, divide en dos partes iguales, 90 grados, la oferta agregada, la demanda original, ha variado dependiente, no importa, ya no es siempre el origen que se mantenga, esto es más alto, más bajo, puede ser, no hay problema, normalmente es más alto, pero ha disminuido la nueva renta y la variación es negativa porque ha disminuido la nueva renta. ¿Ya? Pero no pregunto la parte gráfica, solamente la parte analítica, pero para su conocimiento que es así. ¿Qué más? Bien. Entonces voy a quedar acá, jóvenes. Me han estado pidiendo sus notas, creo. Me voy a quedar por el resto que queda de la clase, unos 20 minutitos. Las notas, fuera de esto no hay más, jóvenes. Ya con esto está revisado y contra revisado, o sea, no hay más reclamos, ¿ya? Les he dado sus notas, es decir, ya les he avisado sus notas, les he dado también los resultados del examen, y bueno, ya tienen todo como para que puedan cuestionar su nota, y si se puede, hay rectificación, y si no se puede, no se puede rectificar, ¿ya? Bien, vamos a quedar ahí. ¿Preguntas? A partir de esto sería el segundo parcial, pendiente de la demanda agregada. Y vamos a entrar ya a la curva ISLM. ¿Ya? Ya tenemos aquí la curva IS. Primero, ahí está. ¿No? Son derivaciones, pero bueno. Este es el mercado de bienes. A partir de esto vamos a avanzar la próxima clase. ¿Ya? A partir de eso. Entonces tenemos que interactúan los bienes y servicios, el mercado y los activos. ¿Ya? El dinero, los bonos, las acciones. ¿No? Ahí entra la criptomoneda y todo aquello lo que es un valor de cambio. Y a ambos se puede seleccionar y hacer medidas políticas económicas para estabilizar y apoyar siempre una economía que se estabiliza, es una economía que va a crecer. Aquella economía que empieza a tener inflación y no se puede estabilizar por falta de recursos, por decir en las reservas, o por falta de políticas públicas, entonces eso ya nos lleva a un malestar psicológico, económico, de bienestar y de mucha inseguridad también cuando no está dada la economía para darle el impulso de crecimiento dentro de la lógica que nosotros siempre esperamos de que sea. ¿Ve? Bien, entonces aquí voy a quedar, jóvenes. ¿Preguntas? Ya, me voy a quedar entonces, los demás pueden irse, me voy a quedar con personas que van a hacer, que van a averiguar su nota. Espérenme un segundito, ¿ya?